pero hubo una explosión que creó una existencia infinita y expandible de tiempo, espacio y materia. Los nuevos descubrimientos diarios están revelando los misteriosos, increíbles y mortales secretos de lo que llamamos el universo. Mientras los científicos tratan de resolver los misterios del universo, se ha llegado a una sorprendente conclusión. Para entender el espacio exterior, primero hay que entender el espacio interior, la materia microscópica que forma las bases de todo lo que vemos. Pero encoger todo miles de millones de veces hasta llegar al campo de los átomos y de las partículas subatómicas nos lleva a un mundo extraño e inexplorado. Al descender al mundo microscópico nos damos cuenta de que es extraño e increíble. Las partículas de este universo son más pequeñas de lo que podemos ver en un microscopio, pero guardan la clave de lo que es el cosmos. Podemos entender de dónde venimos solo si entendemos este extraño mundo microscópico. Así que haremos un viaje fantástico a un mundo desconocido llamado el universo microscópico. Cuando la gente habla del universo, generalmente se refiere a la enorme amplitud de espacio que está a millones de años luz y que se puede ver con un radiotelescopio o con imágenes cósmicas. Piensan en estrellas, galaxias y planetas, las cosas grandes de afuera. Hay cuerpos astronómicos moviéndose por la fuerza de gravedad. Existen leyes de la naturaleza y uno piensa que son correctas, definitivamente. Sin embargo, existe otro universo. Un mundo desconocido que rige todo lo que vemos. Al reducir el tamaño billones de veces hasta el mundo microscópico, las reglas se vuelven menos intuitivas de lo que conocemos en el mundo a gran escala. La magia del universo microscópico comienza a 10.000 millonésimas de metro. El tamaño de un átomo. La materia se comporta tan diferentemente a ese nivel que los científicos tuvieron que desarrollar nuevas reglas para describir lo que sucede. Lo llaman la teoría cuántica y lo que explica es extraordinario. Esta pelota representa una partícula subatómica como un electrón o un fotón de luz y rutinariamente hace todo tipo de cosas extrañas en el universo microscópico. La versión subatómica de esta pelota puede ser invisible, puede atravesar objetos sólidos con facilidad, estar en varios lugares al mismo tiempo y puede regresar en el tiempo y cambiar el pasado. Eso significa que yo podría lanzar esta pelota microscópica a primera base y al plato al mismo tiempo, o cambiar lo que podría ser el resultado predeterminado de una jugada mientras está sucediendo. Esas son cosas de ciencia ficción, pero sabemos que son ciertas, o al menos eso parece, dentro de nuestro mundo cuántico. Ahí pasan todo tipo de cosas. Si los científicos logran entender cómo funcionan esas cosas extrañas, podrán ponerlas en uso en nuestro mundo diario y revolucionarían la computación moderna y quizás hasta nos permitiría comunicarnos a través del cosmos instantáneamente. La clave para hacer realidad estos milagros es un proceso llamado entrelazamiento cuántico, y los científicos ya están asegurando este descubrimiento tan asombroso para fines civiles y militares. En la física cuántica, lo que le pase a un objeto aquí puede afectar al instante a un objeto por allá, aun cuando se encuentren a millones de kilómetros entre sí. Funciona así.
Cuando dos partículas subatómicas interactúan, pueden entrelazarse, por lo que sus giros, posiciones y otras propiedades se enlazan a través de un proceso desconocido para la ciencia moderna. Si se mide una de las partículas, inmediatamente se determinaría cuál debería ser el comportamiento de la otra. Y cuando finaliza el experimento, efectivamente se concluye que el estado cuántico de la otra partícula se determina de forma exacta una vez que se haya medido el estado cuántico de su compañera. Eso significa que si un científico hiciera girar una partícula entrelazada al sentido del reloj, la otra partícula giraría inmediatamente en la dirección opuesta. Parece intrigante, pero no resulta tan sorprendente si se toma en cuenta que las dos partículas entrelazadas pueden estar separadas por miles de millones de años luz y que aún así, al observar el giro de una partícula se determina el giro de la otra. Es extraño, porque eso sugeriría que la información viajó en el acto a mayor velocidad que la luz de una partícula a la otra. No lo entiendo y no conozco a nadie que lo haga. Einstein lo llamó una acción espeluznante a distancia. El entrelazamiento cuántico es más que una curiosidad del mundo microscópico, porque los efectos de las partículas entrelazadas pueden verse y sentirse en nuestro mundo. Si los científicos logran superar algunos obstáculos fundamentales, el entrelazamiento cuántico podría ayudar algún día al hombre a comunicarse a enormes distancias instantáneamente. La gente piensa que el entrelazamiento cuántico logrará la meta deseada de transferir información a una velocidad mayor que de la luz. Yo no creo que eso se pueda lograr, porque para establecer esos sistemas tendríamos que hacerlo a velocidades menores a la de la luz. Pero yo qué sé, hace 100 años no pensábamos que iríamos a la Luna. Es más probable que el entrelazamiento cuántico transforme la computación moderna. Los científicos esperan poder usar la magia del universo microscópico para construir nuevas y poderosas computadoras. Veamos qué puede hacer este bebé. En el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el profesor Seth Lloyd ayudó a crear un prototipo de computadora cuántica que usa bits cuánticos en vez de los tradicionales bits computarizados para hacer sus cálculos. Este laboratorio tiene el mejor bit cuántico o qubit superconductor del mundo. Cuando hacemos cálculos cuánticos con qubits, la computadora cuántica puede hacer varias tareas simultáneamente. Puede hacer esto y aquello al mismo tiempo. Puede sumar 2 más 2 y 1 más 3 y hacer ambas sumas simultáneamente. El hecho de que un solo qubit pueda hacer muchos cálculos al mismo tiempo le brinda el potencial a la computadora cuántica de ser más poderosa que cualquier computadora que se haya imaginado. Como las computadoras tradicionales en los 50, las computadoras cuánticas están en su etapa inicial. Las máquinas ocupan grandes espacios y solo pueden hacer los cálculos más básicos. Pero prometen mucho para el futuro. La física cuántica es notoriamente extraña y contraintuitiva, por lo que las computadoras cuánticas usan eso para hacer cálculos de formas imposibles para las computadoras clásicas. El gran obstáculo es deducir cómo decodificar efectivamente información clásica. Usar los unos y los ceros de las computadoras de forma que el universo microscópico pueda procesarlos usando partículas entrelazadas. Cuando los científicos descifren eso, las computadoras cuánticas podrían transformar al planeta. Aunque se tuviera una computadora cuántica con pocos bits, igual se podrían descifrar todos los códigos que la gente usa para comunicarse en Internet. También podrían resolverse problemas muy difíciles con millones de variables, como por ejemplo, ¿qué pasó durante el Big Bang? Puede ser difícil de creer, pero el universo microscópico puede ser aún más extraño. De hecho, el experimento más famoso en la física cuántica muestra cómo un objeto puede estar en dos lugares al mismo tiempo.
Un resultado que asustó al gran Albert Einstein. Mientras los científicos exploran el universo microscópico, descubren que este se rige por reglas que suelen ser incomprensibles para los que estamos en el mundo normal. En las escalas más pequeñas que se puedan imaginar, no solo parece que la información viaja más rápido que la luz, sino que la observación humana es la que decide qué pasa. Pareciera que el comportamiento de la mecánica cuántica cambiará de cuando la observamos a cuando no lo hacemos. Esta conclusión viene de realizar el experimento de los dos hoyos. Los científicos lo realizaron por primera vez hace un siglo, disparando fotones de luz a través de una lámina de metal con dos rendijas. La luz que atravesaba los hoyos se proyectaba en una pantalla detrás de la lámina. Haré una demostración de los resultados de este asombroso experimento con estas pelotas y con una barrera que tiene dos hoyos. Normalmente, en el mundo diario, si se lanzan las pelotas a través de un hoyo o del otro, se formará un patrón predecible en la pantalla que se encuentra detrás del plato. Estará en un lugar o en el otro. Nosotros recreamos el patrón con varias pelotas usando esta máquina de picheo. Aquí está la primera. Veamos qué pasa. Se ve cómo las pelotas golpean la pantalla en dos grupos, exactamente en una línea directa desde cada hoyo. Eso es natural, eso es lo que nosotros esperamos. Pero al descender al universo microscópico para usar electrones, los cuales son 10 billones de veces más pequeños que estas pelotas, obtenemos un resultado extraño y diferente al realizar este experimento. Se forma un patrón que se podría esperar si fueran ondas las que atravesaran ambos hoyos al mismo tiempo y que interfirieran entre ellas mismas. Consideremos que los electrones son partículas, así que ¿cómo pueden exhibir propiedades de onda? Los resultados fueron desconcertantes. El electrón era una partícula antes de ser disparado hacia la pantalla. Sin embargo, formó un patrón en ella como si hubiera pasado por ambos hoyos al mismo tiempo. La partícula microscópica se clona a sí misma en el aire. Tras años de estudio, los científicos aún no saben qué pasa exactamente. Quizás lo más mágico de la física cuántica es que un objeto puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. En realidad puedes sentir ambas rendijas y atravesarlas y también sentir por medio de mecánica cuántica la estructura de ambas rendijas en el experimento. La mayoría de los físicos concuerdan en que las matemáticas son precisas y llevan a soluciones irrefutables que se pueden confirmar con medidas experimentales. Pero exactamente qué pasa y cómo sigue siendo tema de discusión. Para tratar de entender este resultado tan sorprendente, los científicos observaron cómo se comportan los electrones individuales al atravesar ambas rendijas. ¿Cómo es que una partícula puede atravesar ambos hoyos simultáneamente? Los científicos tuvieron asiento en primera fila para observar el extraño comportamiento de los electrones, fotones de luz u otras partículas subatómicas. Daba igual mientras fueran pequeñas. No se limitaron a ver en qué parte de la pantalla pegaron las pelotas, sino que también observaron el comportamiento de las partículas al atravesar los hoyos y entonces descubrieron algo asombroso. Cuando los científicos observaron los hoyos, los electrones se comportaron como partículas, formando el mismo patrón en la pantalla que las pelotas de béisbol. Pero cuando los científicos no los observan, los electrones se comportaron como ondas y formaron un patrón que parecía una interferencia en la pantalla producida por una onda. Eso es muy raro. El resultado depende de si se observa o no. Cuando se observa, hay un comportamiento de partículas, como la de las pelotas. Cuando no, hay un comportamiento de ondas.
pero no se dan ambos al mismo tiempo. Eso es algo increíble. La observación parece cambiar la naturaleza de las partículas subatómicas. Misteriosamente, cuando no los vemos, son ondas y cuando sí los vemos, parecen partículas. Hasta un electrón, que para nosotros es una partícula, tiene propiedades de onda cuando no lo observamos. El hecho de que el electrón pareciera atravesar ambos hoyos cuando no lo vemos, pero que atraviesa uno solo cuando sí lo vemos, es lo que llamamos el enigma cuántico. ¿Cómo puede cambiar el comportamiento de un objeto al solo ser observado? Existe una explicación técnica. Para hacer una observación hay que interactuar con un sistema. Por ejemplo, podemos iluminarlo y cuando la luz rebote, la observamos. Así es que podemos saber si una pelota está aquí o allá. Hacemos que la luz rebote en ella. A las partículas macroscópicas eso no les molesta, pero al hacer que rebote la luz en las partículas microscópicas, estas cambian de lugar y de movimiento. En el universo microscópico, los fotones de luz tienen un tamaño similar al de las partículas subatómicas y producen un gran impacto al iluminar las partículas para que podamos verlas. Pero eso no responde por qué la luz no cambia la dirección de las partículas subatómicas y por qué la observación cambia la naturaleza de lo que se está observando. Simplemente no lo sabemos. Ese es el misterio más grande de la mecánica cuántica y es la razón por la cual es difícil. Misteriosamente, con la observación vemos partículas, pero sin observación hay ondas. Es algo por lo que los científicos hemos discutido por casi 100 años y aún no hay consenso. La publicación de los resultados un siglo atrás logró desconcertar a la mente más brillante de la ciencia. Einstein dijo, no creo en la física cuántica porque pienso que la luna siempre está ahí, aunque no la esté viendo. Obviamente se estaba refiriendo a la teoría de que la luna se encontraba en la nada hasta que podía observarse. Sin embargo, las alucinantes conclusiones del experimento no terminaron allí. En años recientes, la tecnología ha permitido realizar a los científicos una fascinante variación del experimento. Los resultados nos hacen poner en duda nuestra percepción del tiempo. Esta es una versión con alta tecnología del experimento de los dos hoyos. Se disparan los electrones a una barrera con dos hoyos, pero los científicos pueden retrasar su observación y hacerla después de que los electrones hayan atravesado los hoyos, pero antes de que lleguen a la pantalla. Es como si yo cerrara los ojos mientras se lanzara la pelota hacia la barrera para que atraviese los hoyos y se comporte como una onda y luego, justo antes de que la pelota tocara la pantalla, yo abriera los ojos y la observara. En ese momento, los electrones se vuelven esencialmente partículas, pero a la vez siempre fueron partículas desde que se dispararon de la pistola de electrones. Es como si hubieran regresado en el tiempo hasta antes de atravesar los hoyos y decidieran atravesar uno u otro, pero no ambos, porque así estarían actuando como ondas. ¡Es una locura! Ese es el enigma. Nuestra elección de qué experimento realizaremos determina el estado anterior del electrón. De alguna forma lo influenciamos para que parezca regresar en el tiempo. Los científicos apenas comienzan a entender qué significa que estos misterios microscópicos regresen en el tiempo y cambien el pasado en nuestro mundo. Pero una cosa es cierta. Las reglas que rigen al mundo subatómico dan un indicio a un universo que es tan misterioso como la ciencia ficción.
De hecho, la física cuántica puede sugerir que la realidad es simplemente un producto de nuestra imaginación. Tras descubrir algunos misterios en el universo microscópico, los científicos querían aclararlos, estudiarlos y resolverlos rápidamente. Pero mientras trataban de descifrar con exactitud lo que pasaba en el extraño campo subatómico, encontraron algo totalmente inesperado, que la naturaleza se negó a mostrarles. Cuando descendemos al mundo microscópico, descubrimos que hay una incertidumbre en todas las cantidades que queremos medir, y no se trata de un problema con el proceso de medición, sino que la naturaleza misma no lo sabe. Los científicos se le llaman a esto el principio de incertidumbre. Por extraño que suene, puede ser el concepto más profundo que haya emergido del universo microscópico. Simplemente no podemos saber algo con total certeza. En nuestro mundo diario, creemos conocer muchas de las cosas que nos rodean. Por ejemplo, podemos ubicar la posición de esta bola blanca y golpearla a cierta velocidad que conocemos. La usamos para que golpee a las otras bolas y así estaríamos jugando billar. Pero lo que pasa, si encogemos todo trillones de veces, es que en ese mundo, estas bolas de billar son partículas subatómicas. En el campo microscópico, los físicos cuánticos descubrieron que no pueden determinar con precisión la ubicación de estas partículas, debido a sus propiedades de onda. Lo más extraño es que si los científicos tratan de encerrar una partícula, esta siempre generará suficiente energía para escaparse antes de que se pueda determinar su posición y su velocidad. El principio de incertidumbre plantea que la naturaleza no permite que se encierren sus elementos fundamentales. Debido a que en el mundo microscópico las partículas interactúan bajo reglas diferentes, es decir, las de la física cuántica, el billar microscópico sería un juego muy distinto. La incertidumbre del universo microscópico va más allá de la ubicación de las partículas. Se aplica a todo, incluyendo la energía de las mismas. Esto produce un sorprendente fenómeno llamado el efecto túnel. En la física clásica, si se lanza una pelota a una pared sin fuerza suficiente, esta no atravesará la pared, sino que rebotará. Pero, si fuera un electrón y no se lanza con suficiente fuerza como para atravesar la pared, igual podría hacerlo. De eso se trata el efecto túnel. ¿Cómo puede ser eso posible? Suena muy extraño, pero una forma de explicarlo es que la incertidumbre del universo microscópico le permite a una partícula tomar energía prestada del futuro para atravesar la barrera y luego devolverla al llegar al otro lado. El electrón ya se encuentra del otro lado de la pared, por lo tanto, puede atravesarla y aparecer del otro lado. Desde que se descubrieron las maravillas del mundo microscópico hace un siglo, la gente se ha preguntado si el efecto túnel, el estar en varios lugares simultáneamente y el hecho de regresar en el tiempo, se podría lograr en nuestro mundo. Los científicos opinan que nunca seremos capaces de atravesar una barrera sólida con una pelota. Una pelota es una enorme cantidad de partículas. Para que todas aparezcan en otro lugar como un todo, todas las partículas tendrían que hacerlo colectivamente, lo cual es prácticamente improbable. Un electrón o un fotón sí pueden hacer eso, pero mientras más grande sea la partícula o la colección de partículas, más difícil es el proceso del túnel. Sin embargo, cada vez más físicos están desarrollando una escandalosa teoría para lo que está pasando.
Sabemos que estas minúsculas partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, y yo estoy compuesto por esas partículas, así que si ellas pueden hacerlo, yo también debería poder. Los científicos se le llaman a esto los universos paralelos de la física cuántica. Ellos dicen que, como los electrones en el experimento de los dos hoyos, los seres humanos también están en varios lugares al mismo tiempo. Dicen que cada vez que se toma una decisión, no estamos eligiendo una opción sobre otra, sino que las elegimos las dos en versiones un poco diferentes de la realidad. Lo que pasa es que cuando usamos nuestra mente para decidir algo, terminamos eligiendo varias opciones a la vez y todas ellas se llevan a cabo en diferentes universos paralelos. La hipótesis de los universos paralelos de la física cuántica dice que cuando yo lanzo una curva, lo hago en este universo. Pero en otro universo podría lanzar una bola rápida. En otro más podría lanzar un Knockleball por primera vez. Y en otro distinto podría lanzar esta pelota a los jardines. En la teoría de los universos paralelos, todas estas decisiones son resultados que ocurren en universos que son paralelos al nuestro, solo que no ocurre en el que conocemos, sino en otros. De eso se trata esta teoría. Puede sonar exagerado, pero una impresionante cantidad de físicos teóricos cree que así es que funciona el mundo microscópico. Si esto es cierto, las implicaciones de estas desconcertantes teorías van más allá del campo de béisbol. Esto sugiere que existen universos paralelos al nuestro, en los cuales los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos detuvo los ataques del 11 de septiembre. Por lo que el World Trade Center seguiría existiendo en Manhattan. Si uno se toma en serio la mecánica cuántica, esto sugiere que cada vez que observamos algo en el mundo, uno se convierte en dos copias de uno mismo. Hay una copia que obtiene una respuesta y otra copia que recibe una distinta. Esto implica que hay una gran cantidad de copias de uno mismo que han visto cosas diferentes en cada universo. Actualmente es completamente aceptable que el mundo microscópico sea extraño. Muchos esperaban que su rareza se limitara a ese mundo y que las cosas grandes como nosotros seríamos inmunes y siempre estaríamos en un solo sitio. Pero ahora ha quedado claro que eso fue muy ingenuo. La rareza no puede ser contenida. El fascinante debate sobre los universos paralelos de la física cuántica seguirá hasta que los físicos finalmente resuelvan los misterios del universo microscópico. Sin embargo, algunos astrónomos han concluido que nunca seremos capaces de explicar completamente ninguno de estos misterios, ya que, de acuerdo a sus cálculos, la gran mayoría de materia que une al universo existe en una dimensión más lejana que jamás podremos explorar. Si hay algo más extraño que las partículas cuánticas en el universo microscópico, es la materia misteriosa que los científicos nunca han visto, pero que juega un papel crucial en la formación de planetas, sistemas solares y galaxias. Los astrónomos saben que hay una materia afuera que no podemos ver, pero que ejerce una influencia gravitacional. A eso le llamamos la materia oscura. No existiríamos si no fuera por la materia oscura, porque ésta tiene una fuerza cultivada para enlazar cosas y crear estructuras y galaxias, las cuales son necesarias para vivir. La materia oscura representa un sorprendente 85% de las cosas gravitacionalmente atractivas en el universo. Si la materia oscura es una especie de partícula, entonces millones de partículas de materia oscura pasan a través de mí cada segundo. Aunque los astrónomos saben que la materia oscura existe, se desconcertaron por un misterio microscópico. ¿Qué es? Al principio pensaban que era materia ordinaria y que por alguna razón no podían verla.
Entonces, los astrónomos hicieron un inventario. Sabemos cuánta materia ordinaria hay en el universo, y por materia ordinaria nos referimos a los átomos. Todo lo que esté compuesto por protones, neutrones y electrones, que son las partículas necesarias para crearme a mí, a ustedes y a todo el mundo. Pero no era suficiente, no había tanta materia ordinaria en el universo para igualar el total. La conclusión fue extraña. ¿Cómo es que la mayor parte de materia en el universo no está hecha de protones, neutrones y electrones? Fue bastante sorprendente descubrir que los átomos forman una pequeña minoría de lo que hay en el universo. Hay una sustancia diferente 6 veces mayor en proporción que es invisible para nosotros. Es interesante pensar que la ciencia nos llevó a darnos cuenta de que no somos el centro del universo. Y ni siquiera estamos compuestos de la misma sustancia que este. El universo en su mayoría es materia oscura y es una pequeña partícula más allá del alcance de nuestra detección directa. Algunos físicos teóricos han especulado sobre si la materia oscura está compuesta por neutrinos, que son partículas minúsculas 1000 veces más pequeñas que un electrón y que tienen muchas de las características conocidas de la materia oscura. Sabemos que los neutrinos existen, que tienen masa y que contribuyen al peso. Así que tal vez sea eso, pero ahora resulta que no son neutrinos. La mayor parte de la materia oscura probablemente no sean neutrinos normales, ya que estos viajan muy rápido y acaban con la formación de la llamada estructura a gran escala. Es decir, la acumulación de materiales en la escala de las galaxias al principio de la historia del universo. Sería mucho más difícil producir galaxias si el universo estuviera lleno de millones de neutrinos flotando. La materia oscura no está hecha de materia ordinaria ni de neutrinos, sino de partículas nuevas que todavía no hemos detectado. Tienen que ser partículas subatómicas extrañas que quedaron del Big Bang, cuando el universo era caliente y denso. Entonces se creó toda una galería de partículas, la mayoría de las cuales fueron aniquiladas o se dividieron en otras partículas, pero algunas sobraron, y se piensa que esas son las que formaron la materia oscura. ¿Qué podrían ser estas exóticas partículas microscópicas? Ya que son desconocidas para la ciencia, los astrónomos propusieron una partícula totalmente nueva que tiene todas las características de la materia oscura y luego comenzaron a buscarle un universo. La llaman partículas masivas de interacción débil, WIMP, por sus siglas en inglés. Uno de los problemas con esta hipótesis es que nunca se ha detectado un WIMP en un laboratorio. De hecho, ahora mismo se están llevando a cabo experimentos en laboratorios subterráneos para encontrar WIMPs y también para crearlos en aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra. Así que hay un ataque enfocado desde varios puntos para saber si los WIMPs son la respuesta correcta. Si los científicos encuentran pruebas sobre la materia oscura, ¿encontrarán también pruebas sobre planetas oscuros? ¿Y sobre formas de vida oscuras y una tabla de elementos oscuros? No creo que sean como las nuestras. Es decir, que las partículas de la materia oscura puedan formar planetas. Porque si fuera así, la mayoría de los planetas en nuestro sistema solar estarían hechos de materia oscura. Es más probable que el sector oscuro esté hecho de diferentes tipos de partículas más complejas que simplemente una. Sin embargo, la ciencia moderna sigue sin encontrar pruebas de este misterioso material microscópico. Y un mayor número de científicos argumenta que no se trata de qué es, sino de dónde podría estar, como en otras dimensiones. La gente se ha tomado muy en serio la idea de que la materia oscura viene de otras dimensiones o que representa partículas ordinarias que se mueven en otras dimensiones. Lo que pasa con esas dimensiones es que no las vemos ni interactuamos con ellas, por lo que son un lugar natural para ubicar la materia oscura.
Es concebible que la influencia gravitacional en las galaxias y en los grupos de galaxias que le atribuimos a la materia oscura en nuestro universo sea realmente causada por concentraciones de materia en otras dimensiones que se sienten dentro de las nuestras y que sin embargo nunca podrán descubrirse aquí, ya que se encuentran en otro lugar. Lo que sea y en donde sea que esté, muchos físicos tienen confianza en que podrán descubrir una solución al misterio de la materia oscura. A menos, según dicen, de que ésta exista en un tamaño increíblemente pequeño, mucho más de lo que los seres humanos hayan sido capaces de explorar. Eso lleva a la pregunta: ¿qué existe en las escalas más pequeñas del universo microscópico? Eso fue lo que el espectador Jason L. de Houston, Texas, quiso preguntarle al programa. Jason, me alegro que preguntes eso. Las cosas más pequeñas en el universo son las partículas subatómicas fundamentales, como los electrones o los quarks, que componen a los protones, neutrones o neutrinos. Se piensa que todas estas partículas son modos normales diferentes de una minúscula entidad llamada cuerda cerrada, la cual es un empaque de energía minúsculo y es la cosa más pequeña de lo que se compone todo lo demás. Los científicos apenas están empezando a explorar las cuerdas cerradas y otras cosas increíblemente pequeñas en el universo microscópico. Lo que encontraron ofrece tentadoras pistas sobre un mundo distinto. Mientras los científicos ahondan en los espacios más pequeños del universo microscópico, han logrado ver dentro de los átomos, pero ¿qué encontrarán si continúan ese fantástico viaje hacia las profundidades de este pequeño mundo subatómico? Hasta las escalas más pequeñas que el electrón forman un gran territorio inexplorado, aún más que los sistemas solares, galaxias o el propio universo, ya que podemos hacer observaciones de planetas, estrellas, galaxias y del universo, pero es difícil realizar experimentos que nos permitan explorar directamente las escalas minúsculas en el tiempo y en el espacio. En resumen, lo que necesitamos para examinar el mundo microscópico es una herramienta cada vez más avanzada, algo que nos permita distinguir detalles de ese nivel tan pequeño. Pero mientras los científicos investigan espacios más pequeños que el átomo, no pueden enfocar suficiente luz para iluminarlos. Necesitan algo más poderoso. Para observar más claramente, necesitamos más energía. Podemos distinguir detalles increíblemente pequeños usando dispositivos de gran energía de varios tipos. Los más avanzados son los aceleradores de partículas. Usamos partículas elementales para investigar la estructura de otras al colisionarlas. Las dejamos interactuar y vemos los resultados en varios niveles de energía. Podemos continuar el proceso de examinar distancias en el tiempo y en el espacio cada vez más pequeñas si hacemos experimentos de colisión usando más energía. Sin embargo, los aceleradores de partículas más grandes del mundo no han generado suficiente energía para investigar cosas más pequeñas que las partículas elementales dentro de los átomos. Aún así, los científicos creen que existen cosas a niveles todavía más pequeños, a escalas tan minúsculas que la mente humana no podría entender. Los físicos están tratando de entender la llamada longitud Planck, 10 a la menos 33 centímetros. Son 20 factores de 10, 20 órdenes de magnitud más pequeños que un electrón. Aunque uno muy grande, yo lo estoy exagerando. La longitud de Planck es casi inimaginablemente más pequeña que cualquier objeto que podamos medir. No obstante, los físicos están tratando de entender estas escalas y de esto se trata la teoría de las cuerdas. La teoría de cuerdas dice que todo lo que consideramos una partícula es en realidad un minúsculo lazo de cuerdas vibrantes. Para tener una idea de qué tan pequeño es, aquí tengo un cuentagotas.
Una gota de agua tiene alrededor de 1 billón de átomos de hidrógeno y de oxígeno. Si se toma un átomo de hidrógeno y se divide 10.000 millones de veces, se convierte en medio metro. Uno podría preguntarse si se pueden ver las cuerdas dentro de ese átomo de hidrógeno, pero la respuesta es no. Podríamos ampliarlo más y hacer que el átomo fuera del tamaño del sistema solar, y aún las cuerdas serían muy pequeñas para ser vistas. Solo si hiciéramos que el átomo fuera del tamaño de nuestro universo, es que las cuerdas serían microscópicamente grandes. Si un átomo de hidrógeno fuera del tamaño del universo que podemos ver, la cuerda sería apenas del tamaño de uno de estos árboles. Lo asombroso es que los seres humanos podemos hablar con criterio sobre lo que existe en esta escala microscópica. Los científicos no solo pueden hablar con criterio, sino que también han formulado teorías acerca de lo que sucede allá abajo. Esto es como el santo grial de toda la ciencia. Creemos que el tiempo y el espacio ordinarios dejan de existir en la longitud de Planck. Lo que no sabemos es que ocupa su lugar. Necesitamos reemplazar nuestra idea sobre el espacio por algo más fundamental. Algo que pueda tener distintas cantidades de dimensiones o un concepto totalmente diferente. Una posibilidad es que el espacio en la longitud de Planck sea como el esquema de un campo de fútbol americano. Las líneas de yardas serían la tela de nuestro universo y entre ellas simplemente no habría nada. Podría ser que el tiempo saltara de un punto a otro sin que hubiera ningún escalón de por medio. Como si hormigas de mecánica cuántica pudieran transportarse de un punto a otro de la rejilla sin pasar por el espacio medio. ¿Por qué? Porque simplemente no hay nada en ese espacio. Los científicos creen que en esta escala tan pequeña los conceptos de tiempo y espacio cambian a otro tipo de universo en el que encoger es un concepto sin sentido. Podría ser que el tiempo y el espacio son lo que llamamos propiedades emergentes del universo, y que si se va a escalas espaciales muy pequeñas o pequeños intervalos de tiempo, estos conceptos se dividen, no tienen sentido ninguno. Los científicos dicen que las condiciones de la longitud de Planck podrían ser similares a aquellas que existieron antes del Big Bang, donde todo el universo probablemente estaba concentrado en un punto céntrico microscópico. Quizás las mismas respuestas a la pregunta de ¿qué pasa en el universo en las escalas más pequeñas? Podrían conectarse a cómo era el universo antes del Big Bang. ¿Todo se creó con el Big Bang? ¿O había algo diferente que se convirtió en el universo que conocemos debido a eso? No sabemos las respuestas para esas preguntas, pero todas están conectadas con lo que sucede en la escala de Planck. Uno podría pensar que las cosas en la escala de Planck no tienen nada que ver con nosotros, que somos más grandes. En realidad están muy relacionadas con nosotros. Son nuestros orígenes. Si nos vamos más lejos, todo nuestro universo podría ser más pequeño que la longitud de Planck. Lo que sea que exista en las escalas más pequeñas del mundo subatómico y como sea que se comporten, tiene que tener sentido para los científicos antes de poder entender el cosmos, la conducta humana y lo que pudo haber existido antes del Big Bang. Es una cantidad inconcebible de información concentrada dentro de un pequeño espacio de nuestro universo microscópico.